Este mes, en noticias animadas, Netflix anuncia la fecha de estreno de la nueva temporada de Big Mouth, esta vez más perversa y salvaje que nunca. Warner en atritos. El nuevo reboot de Animaniacs no lleva ni una semana y ya podrá su primera víctima. Los fans de Unidad están furiosos. Se revela el primer trailer de Un jefe en pañales 2. Ted y su hermano están de vuelta con más acción y más aventuras que nunca. Finalmente 2020, Thundercats Roar es cancelada. Aquí les diré por qué razones se cumplió este milagro. Se filtra el nuevo avance de Clifford, el perro rojo, la nueva película live action para el 2021. Ojalá se vea tal cual la serie animada. Se filtra el primer trailer de Tom y Jerry en su película live action. ¿Habrá más persecuciones que en los viejos tiempos? Confirman reboot de las películas de la Pantera Rosa y hasta un universo rosa. ¡Qué bien! Iniciamos la última etapa del mes con una buena noticia, y digo buena porque sí está bien buena esta noticia de parte de los amigos de Netflix, ya que se trata ni más ni menos que del regreso de Big Mouth. Así es, la cuarta temporada de Big Mouth ya tiene fecha. De acuerdo con Nick Kroll, esta nueva temporada nos llegará directamente al campamento de verano al que van a pulsar Nick y Andrew y parte de la pandilla de la escuela de Winston. Además de ver otra vez a Morris y a Connie demostrarnos amor a partir de un nuevo personaje, Tito, el mosquito de la amistad. Esta vez tenemos más declaración que nunca con las acciones de los monstruos y de los chicos también. Además te veremos unas referencias pese a que hayan ganado un Emmy. Big Mouth se ha colocado en el gusto del público adulto por sus letras jocosas y temas abordados satínicamente hablando. Además de que en Latinoamérica se le tiene muy respeto al doblaje latinoamericano hecho en Argentina. Y sí, va a haber más cuchitos coloquialmente hablando. No vayan a pensar que soy un desagradado con esta serie, ya tiene idea de visto en lo personal. Además de que también nos tienen la duda de qué va a pasar con Human Resources, spin-off de la serie, el cual lleva pendiente 2 años. Esperamos que para el 2021 se pueda ver el mundo de los monstruos neuronales. En otras noticias, Warner está metida en problemas, incluso Hulu, ya que no pasó una semana del estreno del reboot de Animaniacs y ya la sociedad empezó a cerrarse como bolita de cristal. Resulta que en el primer capítulo de la serie se hace una mención al actor Johnny Depp, que hoy en día está pasando por el peor momento de su vida, ya que la Warner lo había corrido por el carácter que manejó en su vida sagrada y personal. Pero en el estreno de Animaniacs se hace una trilla hacia él y a otra actriz, de la cual no se tiene el nombre confirmado o archivado. Pero a pesar de las críticas, Animaniacs tuvo buena recepción, ya que Golden Tomatoes, sí señores, los dioses del tomate, los clasificaron como frescos, algo nuevo para las generaciones actuales, pese a las bromas que han hecho a los nuevos artistas o a los artistas de Hollywood que fueron acusados por Warner. Eso sí es dar donde más les duele. Ojalá que la serie tenga la segunda temporada confirmada para el 2021, además del doblaje latino tan esperado, ya que Johnny Torres ya dejó de hablar con los actores principales de la serie. Ojalá que Animaniacs vuelva a tener el lindo impacto que hace 27 años atrás. Siguiendo con más información de Quintis Retro, estos también la rompieron demasiado con la política, ya que también hicieron reelecciones y además de que Quintis se lanzó de candidato. Vaya susto se nos dieron Animaniacs, y esto no fue de tierra y fue real. Siguiendo con más información acerca de las películas animadas, la semana pasada DreamWorks
anunció el trailer de la nueva película Un Jefe en Pañales 2 de Regreso del Juego. Esta vez Tim y Ted se han tenido mucha distancia debido a que Tim está ocupado con su trabajo mientras Ted está en su trabajo mientras Ted está en lo suyo. Luego de una discusión familiar más la nueva miembro de la familia, vemos que Tim es convertido nuevamente en bebé, ya que Perico necesita de su ayuda. Una organización malévola está entrenando a los niños para ser mal portados, o eso es lo que oí, y depende de los hermanos Dumbledore encargarse de ello como en los viejos tiempos. La película se tiene prevista para verse en el 2021. Solo que con esta época del río es muy tierno en regresarla, ¿sí? O revés, te hablan de negocios, ¿no les parece? Yéndonos a otra nación, este 2020 nos cayó bien solo con una vez, ya que Thundercats Row fue cancelado. Así es, cancelado. El peor reboot de Thundercats, los felinos cósmicos, fue dado de baja, cancelado, dado para atrás, debido a la mala audiencia que tuvo su primera y única temporada. Esto debido a que la gente de hoy, la gente actual que vio la versión de los 80, estuvo más acostumbrada a la acción, y esta es solamente dedicada a los más pequeños, las cuales no lo vieron tan bien. A lo mejor reaccionaron opinando de cómo se pudo ver la versión anterior, y de eso se dio la cancelación. Gracias 2020. Yéndonos a otra nación acerca del cine, diremos con la parte de los remakes y reboots de live action, comenzando con la película de Clifford, el perro rojo, aquella serie lanzada en el año 2002, en la cual nos cuenta la historia de un perro enorme con super desarrollo y su pequeña ama. Este perrito llegaría a los cines en el 2020, pero la pandemia lo impidió. Será hasta 2021 cuando lo veamos ya en las pantallas grandes, si es lo podemos ver en el cine o en streaming, ya que Warner es la propietaria de estos derechos. Yéndonos a otros live action exitosos con leyendas de la animación, llegamos con Tom y Jerry, quien hace unas semanas iniciaron con el lanzamiento de su primer trailer. Al parecer, los dos amigos se han distanciado y han decidido empezar de nuevo sus vidas en la Gran Manzana, sí, en Nueva York. Esta vez, Jerry se hospeda en un hotel de alto lujo, siendo Tom el único empleado que puede detenerlo, reviviendo aquellos viejos tiempos de persecución y dando buenos recuerdos de nuestra infancia cuando lo veíamos tanto en Cartoon Network como en el Canal 5. Ojalá que con este live action se recapaciten ya en más resurrecciones, más o menos como le puede pasar a Space Jam, ya que este formato es el más vendido. Yéndonos a más información de último minuto, la pantalla rosa está de regreso ahora en la pantalla grande. Y sí, estará de regreso para 2022 en su nueva película live action y traerá con animación. Este personaje rosado que nos ha cautivado tanto a lo largo de los años, no dará con un reboot de películas hechas tanto con animación tradicional y 3D live action, así como traer el regreso del mismísimo inspector Clouseau, Jack Clouseau, ya conocido yo como James Bond, ¿no? Y su compañero Tonton, o Conton, o como se llame. Bueno, espero que esto sea todo. Los espero en una nueva edición de Noticias Animadas este próximo 2021. Este año estuvo muy duro últimamente, así que es hora de terminarnos y que 2021 no nos salga con otra sorpresa. Nos vemos, adiós.